por lo menos de manera virtual, pero estamos conectados en todos los colegios, en todas las ciudades de nuestro país, por el espíritu que anima a nuestros colegios. Aquí en la ciudad de Querétaro, de parte del grupo educativo ITER, conformado por el Colegio Fontanar, el Kinder Quidú y el Colegio Álamos, pues para nosotros es un honor presentarles el día de hoy a nuestra expositora con el tema de tener vida saludable antes y después del confinamiento. Temas como la hiperconectividad, que seguramente a más de alguno de nosotros nos ha costado tener orden en nuestras casas, en nuestros tiempos, pues de esos temas se hablará. Tengo el honor de presentarles a Manon Bachey. Ella es especialista en adicciones por el Instituto de Dependencias Químicas de Minnesota y el Centro de Tratamiento Hazelden en Minnesota, certificada internacionalmente por el Consejo Internacional de Adicciones de Texas. También es especialista en la prevención y tratamiento de adicciones y sustancias de proceso desde 1995, impartiendo conferencias y talleres a múltiples foros, especialmente a jóvenes. Desarrolló el programa Tu Próximo Paso para Dejar de Fumar, creadora y coordinadora de varios diplomados para la formación de terapeutas en adicciones para la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Colima. Es asesora en la implantación del modelo Minnesota y modelos de atención a trastornos en la conducta alimentaria, los principales centros de tratamiento y comunidades terapéuticas para adicciones en México. Ella fue directora general de Oceánica, periodo en el cual desarrolló el programa de transferencia de tecnología, abriendo con su equipo 7 centros de tratamiento alrededor de la República Mexicana, incluyendo uno dentro de la Penitenciaría Federal de Santa Marta, Acatitla. También es creadora del Programa Integral de Protección para Escuelas, llamado PIPE. Es fundadora de Montface AC, que es una asociación dedicada a llevar prevención y tratamiento de punta en adicciones a personas de escasos recursos. Y actualmente es directora y fundadora del Centro de Tratamiento y Evaluación y Diagnóstico para Adicciones, Casa Luja. Manon Bachey, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Fer, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy, muy honrada de estar ahorita conectada con todos los colegios. Gracias a todos ustedes que están interesados en ver cómo poder transformar nuestra vida en algo más saludable, qué medidas tomar ante esta situación que pues nos involucra a todos, ahora sí que a todos como planeta. Y bueno, especialmente muchísimas gracias, Fer, del Colegio Álamos, y a Cristina también, del Fontanar, y a todo su equipo, especialmente a Luis, que pues nos ha tenido la paciencia para ponernos esto, Luis López de Monterrey, porque todo esto es, pues, se requiere de tener una habilidad especial para estar conectados, pero qué padre, qué bonito que estamos pudiendo utilizar las nuevas tecnologías para en situaciones como la de hoy poder estar conectados. Y pues tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar, de esta hiperconectividad, cómo poder tomar lo bueno y tener cuidado para medir todo lo que luego se convierte en un abuso o en algo negativo para nosotros. Pues muchas gracias a ti, Manon. Somos todos tuyos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien, pues ¿cómo empezamos con esto? ¿Cómo mantenernos saludables en esta nueva dimensión de nuestras vida en el confinamiento? Pues lo primero que quisiera hablar es como qué es la salud. Si la salud es este equilibrio, este bienestar que existe entre los sistemas físicos, los sistemas mentales, emocionales, ambientales de nuestro medio ambiente, es este equilibrio.
cuando algo viene a amenazar este equilibrio, cuando hay algo que rompe o desequilibra la homeostasis o lo que tratamos de permanecer correcto, pues entonces habrá esta otra situación que va a hacer que el sistema inmediatamente va a tratar de volver a equilibrar lo que estamos viviendo, ¿sí? O sea, va a estar tratando de llevarnos nuevamente, solito, gracias a esta adaptabilidad que tenemos los seres humanos y es más, todas las especies, el sistema mismo va a buscar encontrar este equilibrio. Entonces, aunque la salud, lo contrario a la salud sería la enfermedad, es decir, la ausencia de la salud de vida, eso es lo que pudiéramos llamar una enfermedad. Las conductas que nosotros tomamos durante el confinamiento, tenemos que primero no verlas como necesariamente una enfermedad, porque si bien tomamos todas estas medidas como lavarnos las manos constantemente o usar cubrebocas o estar teniendo que trabajar a través de nuestras redes, estas conductas no podemos considerarlas que son enfermas, no podemos decir que es enfermizo, que tenemos un trastorno obsesivo compulsivo porque nos lavamos las manos constantemente o que tenemos un problema de paranoia, ¿verdad? Porque usamos cubrebocas. Bueno, son disposiciones que en la medida, en el contexto del confinamiento o en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, son medidas normales, ¿no? No podemos considerarlas como una enfermedad. Sin embargo, cuando estas medidas se hacen rutinarias a través del tiempo y utilizamos algunas otras que vamos a ver a continuación, entonces sí pudiéramos hablar de algo que a corto plazo puede estar siendo algo que nos funcione y nos ayude, pero a largo plazo puede considerarse algo que nos lleve a una enfermedad. Y esto es lo que quiero platicar ahorita, la diferencia entre que no hablemos de todo lo que nos está pasando como una enfermedad, pero que sí podamos darnos cuenta de que hay ciertas cosas que están llevándose o saliendo de un contexto normal o natural. Entonces, consideremos un poquito nuestra vida antes de la pandemia, en nuestra vida antes del confinamiento. Cuando nosotros teníamos algún problema, cuando algo nos causaba preocupación o dolor o algo en nuestra vida o en nuestra realidad no nos gustaba mucho, teníamos diferentes opciones para enfrentarlos, para darnos cuenta de qué estaba sucediendo, desde ir a terapia, desde discutirlo y confrontarlo con nuestra familia, si era algo en la familia, o de plano nuestro trabajo nos ocupaba una gran parte del tiempo, la fiesta, hacer deporte, ejercicio. Esa era la manera como nosotros sobrellevábamos nuestras angustias existenciales, ¿no? Le llamo angustias existenciales porque podían ser desde las más pequeñas, desde una simple preocupación, hasta una cuestión que pudiera estar afectándonos fuertemente en nuestra vida. Entonces, en estas angustias, pues, ¿qué hacíamos? Como les digo, la fiesta, el deporte, hacer ejercicio, trabajar, las prisas, reunirnos y acompañar a nuestros amigos y familiares en el nacimiento, para celebrar un nacimiento o para acompañar en el duelo de la pérdida de una persona. La competitividad, ya saben, todas estas cuestiones que hacemos, nos uníamos a practicar nuestros credos, nos hacían esto sentir que somos parte, que fortalecemos, matábamos o luchábamos por nuestras causas, que si la ecología, o sea, había un montonal de cosas alrededor de nosotros que nos llevaban o nos ayudaban a poder sobrellevar estas angustias, a verlas como parte de la vida. Había momentos en que podíamos enfrentarlas, pero la gran parte del tiempo estábamos ocupados haciendo o manifestando cosas que pudieran
hacerse en un contexto sobre todo social, porque vamos a trabajar, vamos a la escuela, hacemos deporte, al gimnasio, pertenecemos a una asociación que ayuda a hacer tal cosa. O sea, todos estos eran redes realmente sociales, y no me estoy refiriendo a Facebook, Instagram y este tipo de redes sociales que no tienen nada de social, al revés, ya lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos de la hiperconectividad, pero eran verdaderamente conexiones sociales que son naturales al ser humano. Son desde los tiempos de los tiempos, los seres humanos nos hemos acercado para hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este confinamiento? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué fue los componentes que rompieron con esta actitud o con esta situación con la que siempre vivíamos o con la que acostumbrábamos vivir? Bueno, hubo ciertos factores determinantes. El primer factor que quisiera exponer, y sobre todo que es el primordial, es el miedo. El miedo es una de las emociones más antiguas del ser humano. Nos han acompañado, de hecho, el miedo es el responsable de que nosotros hayamos sobrevivido como especie tan fácilmente con todo esto, porque en el miedo nos ayuda a darnos cuenta, nos ayudaba cuando éramos nómadas y a nuestros antiguos, pues el miedo básico era a huir, ¿verdad? Cuando estábamos en peligro. Entonces estábamos nosotros al acecho de que hubiera algún tipo de peligro. De hecho, nos podemos dar cuenta de esto en nuestra vida diaria. Somos mucho más fáciles de inclinarnos hacia lo difícil, lo negativo, a que algo malo va a pasar, pero es gracias a este instinto, al instinto del miedo. Entonces, aunque hoy, en nuestros días, ya no tenemos que andar preocupados por si nos va a comer el tigre a mitad de la noche, pues de todos modos la expresión del miedo sigue siendo algo muy importante, que puede ser desde en pequeño hablar de la precaución, ¿no? La precaución sería una forma del miedo, dónde estamos en peligro o cuándo estamos en peligro, o podemos llegar a situaciones tan fuertes como los ataques de pánico, cuando las cosas realmente se convierten en algo fuera de lo que nosotros pudiéramos manejar, o algo ya enfermizo o patológico. Otra cosa es que este miedo también nos hizo unirnos como seres humanos, o sea, había que apoyarnos para tener seguridad y para sobrevivir. Entonces, pues, tú te quedas vigilando que no venga el tigre mientras los demás dormimos y nos turnamos y nos ayudamos. Entonces, desde el tiempo de los tiempos, los seres humanos hemos estado, gracias a este miedo, incluso trabajando con nuestra seguridad. Pertenecemos, nos apoyamos unos a otros. Incluso cuando éramos nómadas, este miedo era el que nos ayudaba a abastecer nuestras provisiones, ¿no? A no sentirnos que las cosas se iban a salir de nuestro control. Y esta situación sucede durante la pandemia, pues el miedo fue algo que estuvo muy presente, y que está todavía, ¿no? De enfermar o de morir o de tener problemas con lo que nos pudiera pasar. Todos conocemos estos sistemas del miedo, cómo funcionan. Hay dos grandes situaciones con el miedo. Primero, tú mides a tu oponente, ves qué es lo que tienes que hacer y tú mides tus fuerzas, y si ves que vas a poder, pues entonces peleas, ¿no? Entras de lleno al pleito con esto. Si de plano ves que el oponente es muchísimo más grande que tú y no tienes posibilidad alguna de pelear, pues entonces vas a huir, corres, ¿no? Esperando correr más rápido antes de que te vea. Esto es natural, es algo que todas las especies sobre la Tierra experimentan, pero que nosotros los seres humanos también experimentamos y que tuvo su juego
ahorita muy importante. La tercera opción, que a veces es menos útil, pero que también funciona, era paralizarnos, ¿no? Cuando esperas que no te vean, no te muevas, igual y tu enemigo no te observa y se le olvida que estás aquí o puedes pasar desapercibido. Lo vemos en algunas especies que se mimetizan, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un virus, ante un virus minúsculo, pues nosotros no podíamos ni pelear porque no sabemos con lo que estamos peleando y en ese momento menos, ¿no? Porque era nuevo todo esto y tampoco teníamos a dónde huir y lo que nos quedó o lo que tocó fue paralizarnos. Y esta parálisis llevó grandes estados de estrés en nosotros, aumentó el nivel de estrés bajo el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, ese ya es un factor. Sabemos que el estrés es una cosa buena en un cierto momento porque nos saca de nuestra zona de confort, lo vamos a ver también un poco adelante. El estrés nos va a mover de ahí donde estamos. Sin embargo, cuando el estrés es constante, y no estoy hablando de años, cuando el estrés es algo que puede durar durante semanas, ya podemos hablar de que es algo patológico que, contra lo cual nos vamos a enfrentar y que va a deteriorar nuestra salud y va a deteriorar sobre todo nuestra capacidad de tomar decisiones. Ahorita, este estrés crónico causa inflamación en nuestro cerebro y hace, como lo vamos a ver a continuación, que tengamos dificultad para tomar decisiones en la parte frontal de nuestro cerebro, que es la que toma este tipo de decisiones. ¿Qué otro componente tuvimos? Con esta parálisis sucedió que todas aquellas cosas que nosotros solíamos hacer para poder sobrellevar la ansiedad, la depresión, simplemente el aburrimiento, cualquier problema que tenías en casa, una discusión, que querías bajarle un poquito los niveles, te ibas, hacías ejercicio, regresabas y estabas en una condición mucho más fácil de iniciar una discusión o de hacer una plática o de llegar a un acuerdo. Entonces, todas estas cuestiones se rompieron. Tuvimos una ruptura completa de la rutina evitativa. Y cuando hablo evitativa, también quiero decir que es funcional. No por decir evitativa necesariamente sea de evasión o sea negativa, aunque muchas veces también pudo haber sido negativa. Pero entonces se rompieron las situaciones saludables con las que nosotros podíamos disminuir el estrés que estábamos viviendo. Y todo esto, pues, causa, pues, situaciones más la depresión, ya no había cómo sobrellevarla, la ansiedad ante las situaciones que me voy a enfrentar, ¿no? Le agregamos el componente de la incertidumbre, porque todo ha sido una confusión y seguro ya tienen todos los memes estos que pasan de que vamos ante ponte los cubrebocas, no, los cubrebocas no sirven, sal, no salgas, haz esto, no hagas esto. O sea, la información está totalmente incierta. Nadie nos puede garantizar que los hospitales están llenos, que si no, que... Entonces, este componente de incertidumbre aumenta todavía los grados de estrés y bueno, no nos queda otra más que confrontar. Como estamos encerrados, estamos confinados, tenemos que confrontarnos a ciertas situaciones sin las herramientas saludables que antes nos ayudaban a mitigar estas situaciones que teníamos que ver. Entonces, esto nos puso en una vulnerabilidad, regreso la diapositiva, en una vulnerabilidad y una estabilidad. En pocos días, los seres humanos dimos un brinco atrás, y si bien no estamos correteando, no nos está correteando un tigre, pero esta incertidumbre, esta confrontación y la pérdida de las situaciones saludables con las cuales enfrentábamos la vida, pues nos puso en una situación muy inestable.
Entonces, el tercer punto, el tercer componente importante que empezó a suceder con este distanciamiento social, con esta pandemia o con este confinamiento, fue precisamente el distanciamiento. El ser humano es sociable por naturaleza. Todo lo que tenga que ver con este distanciamiento es, pues, difícil, es contra natura, ¿sí? Los seres humanos somos seres gregarios, necesitamos estar juntos, necesitamos tener este contacto, necesitamos tener vistas largas, ¿sí? Estar expuestos a la grandeza de la naturaleza. Anteriormente, nuestros antepasados pues vivían muchísimo más tiempo en contacto con la naturaleza. De hecho, hicimos un documental, una película que se llama La Era de la Desconexión, que les recomiendo mucho. Es un trabajo de ver cómo al estar lejos de nuestro planeta o estar desconectados, hemos perdido muchísimas habilidades y hemos dado pie a enfermedades mentales importantes, como son la depresión, la ansiedad, las adicciones, las conductas compulsivas y todo esto. Lo podemos ver incluso en las personas que estuvieron, que están en confinamiento en lugares abiertos, que tienen la pasaron menos mal que los que estamos cerrados. Tenemos un médico de Florida, el doctor David Perlmutter, que hizo un libro que se llama Brainwash, que habla exactamente de cómo la naturaleza, los seres humanos pasamos el 87% de nuestro día en lugares confinados, o sea, en lugares cerrados, en la oficina o en lugares cerrados, y un 6% en el automóvil. Entonces, nos queda ya poquitito tiempo en el que salimos, y cuando hablo de la naturaleza, no necesariamente tiene que ser que te vayas de fin de semana a un lugar o que estés 5 días en el bosque o en el mar, pero sí el hacer dentro de nuestra rutina, poder estar en contacto. Pero este tercer punto, que fue el distanciamiento social, que es algo contra natura, es algo más que tenemos que ver, que nos está afectando. Todo esto es con la finalidad de entender que las cosas que nosotros hacíamos, o sea, que en este momento sentir ansiedad, sentir depresión, estar más conectado que de costumbre, estar comiendo más que de costumbre, son cuestiones normales, son cuestiones que estamos haciendo para adaptarnos a esta nueva situación que tenemos que vivir. Y además son cuestiones que nos funcionan a corto plazo, ¿sí? Sin embargo, todas ellas tienen el peligro a largo plazo de convertirse ahora sí en una enfermedad, en una adicción. Es por eso que hay que estar atentos a qué podemos hacer con esto, ¿no? Para poder hablar un poquito de estas situaciones, creo que es importante hablar de un concepto, de dos emociones que son emociones muy importantes para nosotros los seres humanos. No es que una sea mala y otra sea buena, son parte de nuestra vida y que estamos constantemente confundidos en estas dos. Pero esta va a ser la brújula que nos puede ayudar a definir en dónde estamos, a nivel físico y a nivel conceptual, ¿no? Nos han hecho creer, incluso si ustedes lo buscan en el diccionario, nos han hecho creer que la felicidad y el placer son sinónimos y están lejos de ser sinónimos. Y vamos a ver 7 diferencias básicas o 7 diferencias esenciales entre estas dos emociones muy importantes y necesarias para nuestro desarrollo. Según el doctor Lustig de la Universidad de California, UCLA, habla de estas 7 diferencias que quisiera que revisáramos rápidamente. Para empezar, el placer es algo que vivimos a corto plazo, ¿no? Es ahorita, lo experimento y siento el placer. La felicidad, por el contrario, es algo que se vive a largo plazo, es algo que voy a estar experimentando en un continuo, no es algo inmediato, de hecho.
El placer es algo visceral. Puedo decir dónde lo siento, puedo incluso localizarlo, sentirlo en alguna parte, ¿no? Tiene que ver con esto de las vísceras. La felicidad, por lo contrario, es algo etéreo. No puedo decir dónde está, no lo puedo agarrar, no es tangible. El placer se trata de agarrar lo que yo quiero para sentir placer. La felicidad, en cambio, se trata de dar. Siempre tiene que ver con esta parte donde tú y yo salimos de quienes somos y nos entregamos a los demás. El placer se logra siempre con sustancias o con conductas. O sea, yo para sentir placer necesito algo externo que venga a darme ese placer. La felicidad, en cambio, no puede alcanzarse a través de sustancias ni conductas. Se alcanza a través de nuestras relaciones. Ahorita vamos a ver a través de qué situaciones, ¿no? El placer se experimenta solo. Esta es una cuestión. Yo puedo experimentar placer sin necesidad de nadie. O sea, me lo adjudico a través de comer algo que me gusta, de ver algo que me gusta. Puedo experimentar placer. La felicidad, en cambio, se siente y se experimenta a través de nuestras relaciones interpersonales, de nuestras relaciones sociales, en grupo, o incluso cuando estamos hablando de monjes o personas que que hicieron un voto de silencio o de soledad, bueno, pero tienen esta conexión con Dios, con algo que les hace sentir que no están solos. Y esto es una parte importante que tiene que ver con la felicidad también. Todos los excesos de placer, absolutamente todos los excesos de placer, conducen a la adicción. Adicción a sustancias o adicción a conductas, pero me van a llevar los excesos de placer a la adicción. No existe tal cosa como la adicción a la felicidad. La felicidad es un estado pues, más allá de esto. Y finalmente, a la cual quiero llegar para poderlo explicar desde una forma biológica, la gran diferencia que hay entre el placer y la felicidad, es que el placer nos genera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor encargado de nuestro estado de ánimo que hace las veces de poder sentir esta necesidad del placer. Y por lo contrario, la felicidad es producida por la serotonina, llamada la hormona de la felicidad. Me van a decir, bueno, Mano, pues qué padre, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿en qué tiene que ver? Bueno, estamos viendo una imagen de la neurotransmisión, ¿no? Que son estos pequeños componentes que salen de una dendrita de una neurona a otra dendrita de otra neurona y que son las que estimulan nuestro estado de ánimo en este caso, ¿no? En caso de la serotonina y de la dopamina. Entonces, la dopamina es la hormona del placer. Tiene ciertas características. La dopamina es autoexcitatoria, es decir, quiero más. Cada vez necesitas tener más dopamina para poder satisfacer lo que tú estás sintiendo, porque se excita a sí misma, se abren más receptores y entonces necesito cada vez más para poderlo sentir, ¿no? En cambio, la serotonina, que es la llamada la hormona de la felicidad, es autoinhibitoria. Es decir, cuando tengo una descarga de serotonina, es esa sensación, ya sabes, de ser uno con el mundo. Esta sensación de estar completamente en equilibrio. Y dices, me siento tan bien que no necesito nada más. Entonces, con la dopamina esto se siente tan bien, quiero más, dame más. Con la serotonina, es decir, me siento tan bien que ya no necesito nada más. Hay una sola cosa, un solo componente que provoca en nosotros esta incapacidad o que hace que la serotonina se desregule y se vuelva excitatoria.
este componente, pues es la dopamina, ¿sí? La dopamina hace que yo cada vez necesite, hace incluso que la serotonina disminuya su autorregulación. Entonces, con esto llegamos a una conclusión, si me ayudan a verla, ¿verdad? Entre más placer buscas, lógicamente, más infeliz eres. Porque si la dopamina es el único componente que desregula la serotonina, pues ahí está esto que podemos ver. Por otro lado, sucede que, fíjense nada más, los carbohidratos refinados, las azúcares refinadas, todos estos hacen efectos sedantes y placenteros en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Es decir, que son los encargados, todos estos granos refinados y todas estas azúcares refinadas, son encargadas que sintamos esta sensación de placer y que son sedantes. Las nuevas tecnologías de información y comunicación, estoy hablando de televisión, ¿verdad? Nueva forma de ver televisión que es Netflix y este tipo de canales donde puedo escoger y puedo quedarme conectada toda la noche viendo todo lo que yo quiera ver, o las pantallas, las redes sociales, el Instagram, todos ellos emiten luces, sonidos, estimulan nuestras reacciones bioquímicas en el cerebro y hacen y generan las mismas componentes de placer. Entonces, después de estar escuchando las luces, de estar viendo o estar escuchando las luces y los sonidos que emiten las pantallas, empiezo directamente a sentir esa necesidad de placer. Y por otro lado, las drogas, el alcohol, las drogas, los sedantes, todos estos tienen sus veces como los neurotransmisores encargados de nuestro estado de ánimo. Hacen las veces, se parecen, de hecho, por eso nos volvemos adictos. Digo, esto es tema de otra plática, pero realmente el consumo de estas sustancias nos produce placer, nos produce una sensación de felicidad. Entonces, eventualmente todos ellos lo que hacen, estas situaciones, son que son generadores de dopamina. Estos generadores de dopamina hacen que lo que vimos hace ratito de que son estimulantes, cada vez queremos más. El resto, pues ya lo entendimos, ¿no? De aquí es de donde viene la adicción, inmediatamente. Y con esto no quisiera, por ningún motivo, satanizar la dopamina, porque la dopamina es un neurotransmisor natural que es muy importante para nosotros, que nos genera el estado de alerta, es una de las más antiguas neurotransmisores que tenemos, que se han ido formando con nosotros, y no quiero hablar, esto no es para decir que es malo, es simplemente que las altas dosis de dopamina están conectadas en nuestro cerebro con nuestro cerebro del sistema límbico, donde se encuentra la amígdala, que es así como la que nos hace reaccionar, la que tiene que ver con esta parte de huye, pelea o paralízate. Es como la parte más instintiva, impulsiva que tenemos. Entonces, por un lado, con nuestro consumo de todas estas conductas, de todas estas sustancias y de esta comida de esta nueva alimentación que tenemos, que tiene muy poco de natural, nos está llevando a estimular una parte importante de nuestro cerebro que se necesita, pero que a la larga está disminuyendo la conexión que existe con el sistema más nuevo o más reciente de desarrollo, que es el córtex prefrontal, donde se encuentra nuestra capacidad, fíjense nada más, nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra capacidad
de ser empáticos con los demás, nuestra capacidad de generar compasión. Entonces, estamos por un lado estimulando toda nuestra parte animal, quisiera decir, o sea, nuestra parte rudimentaria, y por el otro lado estamos disminuyendo la actividad y la efectividad de nuestra parte más humana, donde se generan las situaciones de la libertad, de los conceptos, de lo que nos une como especie. Entonces, todos estos productos que comemos, que consumimos, están de alguna manera lo que consumimos. Cuando digo que productos consumes, tú no nada más consumes por lo que comas, consumes por lo que ves, consumes por lo que escuchas, consumes por lo que hueles, consumes por lo que sientes. Todos estos productos que estamos consumiendo son los que a la larga van a causarnos una dificultad para tomar decisiones y además pues causan esta adicción porque aumentan los niveles de dopamina, disminuyen los niveles de serotonina y nos hacen ser cada vez más impulsivos. Entonces, esto es como una trampita, porque si me siguen, es como si hubieran sido hackeado nuestro sistema inteligente a través de toda esta situación de consumo. Y si nosotros, todas estas cosas que llamamos las itis, ya saben, las inflamaciones, sabemos que tienen que ver con estas inflamaciones de cualquiera de nuestros sistemas van a causar problemas en nuestra salud física, en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental. Entonces, conociendo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer para permanecer saludables antes, durante y después de este confinamiento? Era importante poder establecer esta base para que podamos comprender que no se trata de algo, de que seamos malas personas o de que pongamos todo en el nivel de decir que esto es una enfermedad o que nos estamos enfermando. Sí nos estamos enfermando y sí podemos llegar a una adicción en estas situaciones del confinamiento y todo tiene que ver con las decisiones que tomemos. Pero por otro lado, la sociedad está buscando, la sociedad de consumo está buscando, actúa directamente en esa capacidad que tenemos de tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son las protecciones que tenemos? Bueno, las llamamos las 5 Cs y vamos a ver cada una de estas 5 Cs. La primera es conecta. Conéctate cara a cara, ¿no? No estoy hablando de la conexión en Instagram, no estoy hablando de la conexión que estamos teniendo ustedes y yo en este momento a través de una pantalla, que si bien es importante porque es parte de nuestro trabajo, decimos que un adulto promedio pasa 6 horas en la pantalla, ¿no? Y bueno, está bien conectarnos y estar en esta situación de una pantalla, de un tipo de pantalla, cualquiera que sea. Sin embargo, lo importante de esta conexión es el tiempo o las cosas que estamos dejando de hacer por estar conectados en la pantalla. No es malo estar conectado en la pantalla. Lo malo es todo lo que dejamos de hacer por estar ahí. Como uno es esta parte de conectar cara a cara. Los seres humanos cuando nacemos aprendemos y vivimos, entendemos esta conexión a través de nuestras neuronas espejo. Hay unas neuronas que tenemos que son llamadas neuronas espejo. Entonces el bebé empieza a ver en la cara de su cuidador la sonrisa, el gesto de enojo, el gesto de alegría, el amor que ve en los ojos. Lo que tú y yo vemos en los ojos el uno del otro a través de estas neuronas espejo se está perdiendo porque cada vez más, tanto los niños, bueno, los bebés espero aún no, pero hay quienes incluso les conectan todo tipo de aparatos alrededor a los bebés para que estén estimulados con sonidos o con luces, cada vez están más en contacto
con pantallas y menos en contacto uno con otro. Igual nosotros sentimos la empatía a través de nuestras neuronas espejo. Entonces, conectar es una parte muy importante, no disminuir los grados de comunicación o de conexión virtual. Hablamos de una desintoxicación virtual que va a tener que tomarse, ¿no? Para poder conectarnos y sabernos importantes para alguien, ¿sí? Cada vez tener menos cantidades de imágenes externas y más cantidades de imágenes reales que motiven y utilicen nuestra imaginación. Por ejemplo, los libros. La lectura en un libro, pues tiene una conectividad, un estímulo de nuestra imaginación, si tiene incluso dibujos para los niños pequeños. El tiempo en el que están las imágenes es un tiempo mucho más lento que las imágenes que pasan en una pantalla, que son, y ahorita con estos nuevas pantallas que son casi, nos avientan una cantidad de imágenes por segundo y una cantidad de píxeles por segundo bárbaros que están haciendo. Todo esto quiero que comprendamos que es generación de dopamina y no está mal. Lo malo es que dejamos de generar serotonina a la vez que estamos generando todo esto. Entonces, conectar es una de las partes importantes de esta serie. A través de todo lo que podamos hacer entre seres humanos, tener esta conexión directa. El segundo es contribuye. Contribuir es salirte un poco de tu zona de confort. No nada más contribuir con tu cartera, que eso está muy bien hecho y qué bueno que puedas y que tengas la posibilidad de ayudar a asociaciones, a personas, a cualquier causa que sea una causa importante para ti, pero sobre todo sal de tu zona de confort. Empieza a cuidar los recursos. Vivimos en una sociedad de desperdicios donde, cambiamos cajas y cajas, todo viene adentro de algo, que luego viene un plástico y luego este plástico acaba en el mar y ya saben cómo es esta situación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú por ayudar? Ser ecológico era como ver a un cierto sector de la comunidad que era ecológico, pero no somos todos parte de este planeta. Pues tenemos que contribuir a gran parte de esta problemática que estamos viviendo. Es una desconexión. Entonces, ya me pasé a contribuir, pero dentro de la parte de la desconexión, quisiera hablarles de lo importante y lo grave que está haciendo. Miren, estamos desconectando nuestro sistema límbico de nuestro córtex prefrontal. Estamos desconectando nuestros dos sistemas a través de estimular más a uno y darle menos estímulo. Los dos son importantes para alcanzar nuestra felicidad y para lograr el equilibrio, porque necesitamos salir de la zona de confort, y un poquito de estrés es lo que nos mueve. Si no tuviéramos estrés, pues seríamos completamente pasivos, nadie se motivaría a ser una mejor persona, nadie se motivaría a hacer algo, pero tampoco necesitamos tanto estrés que empecemos a enfermarnos y a desconectarnos completamente, actuar únicamente de la parte animal, ¿no? De la parte instintiva, y dejar nuestra parte intelectual y más espiritual desconectada de nosotros. Entonces, hay una desconexión a este nivel. Hay una desconexión también con nuestros contactos entre nosotros, entre los seres humanos. Hay una desconexión con lo que comemos, con nuestro cuerpo, con lo que vemos, lo que es bueno para nosotros o no es bueno para nosotros. Y hay una desconexión con nuestro planeta. Simplemente el virus es una parte de lo que hablamos, de esta desconexión que tenemos. Entonces, cuando estamos hablando de contribuir al planeta, es decir, ser ecológico ya no es ser parte de un sector de la población raro que busca hacer tal cosa. Pues nos está afectando a todos y necesitamos
salirnos un poquito de ahí. La sonrisa. La sonrisa es uno de los principales factores que contribuyen a generarnos serotonina. Cuando nosotros sonreímos, movemos más de 700 músculos que están alrededor de nuestra cara y estos músculos estimulan la liberación de serotonina. Por eso cuando sonríes, no solamente estás contribuyendo con los demás, porque es infinitamente más bonito ver a una persona sonriendo que una persona sin ninguna expresión en la cara o a una persona enojada, sino que además contribuyes para ti. Estás haciendo un bien a tu sistema, estás llevando esta serotonina. El servicio, pues, ser de utilidad para otros, poder ayudar a otros que están en situaciones más difíciles de lo que tú estás viviendo en este momento. Pues hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿verdad? Y esto es una parte muy importante. Cuando tú das, cuando tú generas la ayuda a otro, causa esta sensación de alegría dentro de nosotros mismos. Y bueno, comparte lo que tienes, ¿no? O sea, el tema de la avaricia, esta sensación de nosotros contra ellos y que todos somos diferentes y esto es mío y no te lo doy, pues el que no transmite lo que tiene, pues se pudre, se echa a perder. Entonces, da de ti, da lo que conoces, da lo que tienes, da a manos abiertas lo que si puedes dar mucho, da mucho, si puedes dar poco, da poco, pero contribuye, porque contribuir es algo que te va a generar a ti serotonina, que te va a generar a ti esta sensación de felicidad y de alegría. Otro punto importante es el de cuidar, ¿no? ¿Cómo? Cuídate. La tercera C, estamos hablando del ejercicio. El ejercicio es un generador de endorfinas, y si bien el ejercicio nos puede generar al principio un poco de estrés, porque también el ejercicio nos genera dopaminas, a la larga viene haciendo algo que empiezas a dominar y tener una rutina de ejercicio te hace saludable, te ayuda a estar mucho mejor. Dormir es otro punto importantísimo. Se han hecho estudios en la Universidad de Los Ángeles, donde se ve en niños de 8º grado que cualquier niño que tiene un aparato electrónico en su habitación, o sea, que duerme con un aparato electrónico, duerme 38 minutos menos, o sea, descansa 38 minutos menos de algo normal. Entonces, este estudio se hizo con niños de segundo de secundaria, desde segundo de primaria a segundo de secundaria, para poder dimensionar lo que era. Y cuando hablo de un aparato electrónico, estoy hablando de una televisión. No tiene que estar prendida, tiene que estar conectada. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros lastimando nuestros patrones de sueño? La higiene del sueño es importantísimo. Aprender a dormirnos a la hora que es. ¿Cuántas veces Claro, no estoy hablando de que de repente tengas una fiesta o tengas una situación así. Estoy hablando de que te pases toda la noche viendo películas o que tienes insomnio y empiezas a tomar benzodiazepinas para tratar de manejar tu insomnio. Al ratito eres adicto a las benzodiazepinas y además de todos modos no descansas y cada vez necesitas más medicamento para poder dormir, ¿no? La oración y la meditación son dos factores importantísimos del autocuidado. En la oración nosotros nos sentimos conectados, estamos haciendo una red de energía hacia esta. Cuando nosotros oramos obviamente porque tenemos fe en que se nos está escuchando, tenemos fe en que hay, y esta fe, esta confianza, esta fuerza espiritual que genera la oración es una fuente de felicidad, una fuente de alegría, una fuente de confianza. La meditación, por otra parte, pudiéramos decir que es la parte contraria, es cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar. Cada vez tenemos menos tiempo para meditar. La meditación está comprobada científicamente que hace cambios en la neuroplasticidad de nuestro cerebro. La meditación se trata de
como les decía, hay mucho tipo de meditación. Hay meditaciones contemplativas, que son ver una imagen donde eso puede generar algo, meditaciones retrospectivas que deberíamos de hacer todas las noches antes de dormir, revisar nuestro día constructivamente, ver qué aportamos, qué no aportamos, qué necesitamos cambiar. Pero la meditación es ese tiempo que estás en silencio contigo mismo, donde te entregas a ti mismo el tiempo para comprender, para escuchar, para revisar. Increíble es los cambios que hace la meditación. Cuando hablamos de mindfulness o desarrollo de la plena conciencia, estamos hablando de la atención sostenida a un tema, a una situación, y la concentración. Son los dos componentes. Entonces, hacer cosas en plena conciencia, no sé, lavarte los dientes en plena conciencia, caminar de un lugar a otro en plena conciencia. ¿Qué quiere decir en plena conciencia? Que tu mente, tu acción y tu discurso estén en el mismo camino. Ustedes saben cómo somos, que nos lavamos los dientes automáticamente, lo haces 3 veces al día, mecánicamente, a veces haces otra cosa al mismo tiempo, te estás peinando o estás pensando en otra cosa. Hoy que te laves los dientes, por favor, hazlo en plena conciencia. Procura ver tu pasta, el cepillo, tener tiempo para esto, sentir tu boca antes de lavarte los dientes. No se trata de técnicas, pues no sé, como que se requiera un doctorado para hacerlas. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. De lo único que se trata es de que no te tardes más tiempo en hacer cualquier actividad. Báñate en plena conciencia. Tómate tu té en plena conciencia. Cuando te bañes, abre la llave y piensa en lo maravilloso que es que mueves una llave y sale agua caliente. En todo lo que tuvo que haber pasado para que tú, con una simple acción de tu mano, recibas agua caliente. Siente el agua caliente que cae sobre ti y cómo esto es un hecho, una acción maravillosa, cómo es un milagro, ¿sí? Cómo todas estas cuestiones, que tú estés vivo, que estés sintiendo, poniendo tu atención en tu respiración. Esto habla de la neuroplasticidad. ¿Saben qué es la maravilla de la neuroplasticidad? Sí es cierto que todos estos componentes de la vida moderna y que ahorita en el confinamiento, con todas estas actitudes, nosotros estamos contaminando o desconectándonos. Pero la buena noticia es que existe la neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos da la oportunidad de ser arquitectos de nuestra propia mente. Y esa libertad y esta oportunidad la tienes tú. Y la tienes tú también para darla a tus hijos, para transmitirla a tus hijos. Enseñarles a hacer estas pequeñas cosas. Enseñarles a estar agradecidos, a ver las cosas pequeñas de la vida, a tener capacidad de asombro ante cualquier pequeña cosa. El juego es una cuestión maravillosa que también se ha perdido. Ahora los juegos son en la pantalla. Entonces, vamos jugando un juego de mesa en familia, vamos jugando al atrás, a las escondidas. Estos juegos también son situaciones que generan estos cambios bioquímicos en nuestros cerebros que nos ayudan. Buscar lugares con mucho sol, con mucha luz, todo. La naturaleza, les mencionaba anteriormente de la importancia de estar en contacto con la naturaleza. Con esta vista larga, si puedes privilegiar estar en la naturaleza, estar en tu jardín. Si no tienes jardín, pues pon una foto de un lugar bello donde esté grandes imágenes y que puedan ser, bueno, estoy viendo lo del tiempo, perdón, y que puedan verse de esta manera, ¿no? Ya casi terminamos. El tiempo y la cantidad de la exposición que estamos a las conductas y las sustancias reduce toda esta cantidad de tiempo para que puedas aumentar y privilegiar las otras actividades. La cuarta C es cocina, ¿sí? Porque cuando tú cocinas, vas a poder empezar a cocinar alimentos que estén bajos en azúcares, bajos en alimentos sintéticos, bebidas estimulantes, cafeínas, todas estas cuestiones
que disminuyas esto, lo cual va a disminuir la inflamación de todas tus células y puedes aumentar la cocina en alimentos ricos en triptófano, en omega 3, en tener una dieta variada y balanceada. Además, cuando cocinas, estás contribuyendo al trabajo que hay en tu casa. Es cuando cocinas y comen todos juntos, están conectándose en lo que comen, entonces es algo importante también. Y bueno, la quinta C es la que yo creo nos hace muy especialmente valientes, ¿no? Y estamos hablando de esta parte en donde confronta tu realidad, confronta tu conducta respecto a tus valores, porque por dejarnos llevar por la energía o la fuerza o la inercia de toda la modernidad, se nos van muchos valores en medio de lo que nosotros queremos hacer. Y realmente hay que confrontar para qué sirvió todo esto. Yo creo que el hecho de que el mundo se haya detenido durante estos meses, como es algo inaudito que no se había vivido en muchísimos años, es algo que quizás sea la primera vez que se detuvo de esta manera el mundo, y hay que entender para qué sirvió, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Qué es finalmente? ¿Qué quieres que sea la nueva normalidad para ti? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué vas a mandarle a los demás? ¿Cómo vas a formar y cómo vas a desarrollar esta nueva normalidad? Porque finalmente esto es nuestra responsabilidad. Y pues quiero terminar con esta parte, con esta frase de decirles por qué todo está enfocado a ti, por qué es poco lo que hablamos directamente hacia qué hacer directamente con los niños, porque creo firmemente que padres felices crían hijos felices y que si nosotros no somos capaces de llevar a cabo estas cosas para transmitirlas y si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, no practicamos estas 5 Cs que no cuestan nada, en ninguna de estas 5 Cs tienen que ver situaciones difíciles o inalcanzables. Son cosas muy sencillas que están a la mano de cada uno de nosotros y que son nuestra responsabilidad poder transmitir a las nuevas generaciones, poder hacer un cambio y pues algo que nos ayude, ¿no? Si no estamos ocupándonos en atender nuestros consumos, en cuidar todo lo que nosotros consumimos y lo que nuestros hijos consumen, alguien se va a ocupar de nutrirnos de esto. Y actualmente, pues son todas estos problemas, como vemos, la industria alimenticia que tiene de alimenticia nada, nos han hecho creer que todos estos productos sintéticos son buenos para nosotros y no lo son. La industria farmacéutica que también nos da una cantidad de medicamentos que luego no sabemos si nos enferman más de lo que nos quitan. Entonces, cuando hablamos de los dealers, ¿verdad? Y bueno, todas las nuevas tecnologías, ¿no? Con esta situación que también nos están llevando a evadirnos y a tener inflamaciones en todas nuestras células y a pasarnos conectados en cuestiones que no son nuestra realidad. Pues espero que esto pueda haber sido de utilidad, espero sus preguntas y muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Cualquier información que quisieran tener, generalmente pues pueden conectarse pueden mandarme información a través del teléfono, a través de nuestra página web o a través de nuestras redes sociales, que como les decía no son tan sociales porque dan esta sensación de soledad. Muy bien, pues sí, ahorita por temas escolares ha aumentado el tiempo en que los niños pasan en la pantalla, pero realmente cuando hablamos de 12 años es donde apenas estamos empezando, sería
pues por la conectividad, después de estas 7 u 8 horas que pasa en la pantalla, ni un minuto más, ni un minuto más. Lo recomendable para un niño de 12 años en una pantalla debería de ser como 1 hora, hora y media, para un trabajo de estas de redes sociales y esto. Entiendo que ahorita, por lo mismo de la pandemia y que todo el colegio se está haciendo a través de estar conectados, bueno, pues estos 7, 8 horas que pasa ahí, después de esas 7, 8 horas hay que hacer todo lo demás para poder hacer las 4 Cs, ¿no? Asegurarnos que puedan tener tiempo para las 4 Cs después de estas 8 horas. Bueno, las alteraciones que tenemos cuando pasamos mucho tiempo o saturamos el uso de las pantallas va a ser una ansiedad físicamente, empezamos a sentir, son descargas dopaminérgicas. Estas descargas dopaminérgicas hacen que el nivel de nuestra amígdala esté sobreestimulada. Entonces nos volvemos mucho más reactivos. Estamos de genio, contestamos rápido, tenemos una disminución de nuestra capacidad de atención, disminuye nuestra creatividad, disminuye nuestra capacidad de conectar con los demás, nos sentimos sobresaturados, entonces ya no tenemos tiempo para lo demás. Como les digo, no es tanto el hecho de que sea malo. La gente no nos enfermamos por el tiempo que pasamos frente a la pantalla. Nos enfermamos porque dejamos de pasar el tiempo lejos de la pantalla, dejamos de hacer ejercicio, disminuye nuestra dieta, disminuye el tiempo que pasamos en la naturaleza, disminuyen los alimentos sanos que comemos, ¿sí? Bueno, pues las 5 Cs son exactamente formas de estimular la serotonina. Es decir, conecta, no a través de virtual, conecta cara a cara, contribuye, ayuda a los demás, da servicio, salte de tu zona de confort, cuídate, que ahí es donde tenemos el ejercicio, cocina. Y bueno, cuando hablo de cocina es que sepas lo que estás comiendo. Generalmente cuando vas a comer a lugares rápidos, pues ¿qué van a hacer ellos? Pues aumentar los niveles de azúcar y disminuir todo lo que pueda ser nutritivo y sano para ti, y confronta. O sea, no vivas automatizado, confronta tu realidad, confronta tus valores, confronta lo que realmente en qué crees, cuál es tu proyecto de vida, en dónde estás, no te dejes llevar por la inercia de hacia dónde vamos, ¿no? Todo esto va a generar altas dosis de serotonina. Sí, bueno, tenemos este libro del doctor David, déjenme para podérselos deletrear, es David Perlmutter, Pearl como perla, Mutter, que tiene 2 libros muy, muy buenos, uno que se llama El cerebro de pan, que habla de todos los granos y cómo esto nos ha estado afectando, y ahorita que se llama Brainwash. También hay otro libro interesante, importante del doctor Lustig, que él habla de el hackeamiento de la mente americana y habla de cómo todos estos productos, exactamente es David Perlmutter, de Brainwash, y que todos estos productos, cómo nos han estado llevando, cómo se ha hecho como una especie de conspiración contra pues nuestra manera natural de ser y de estar conectados con lo que somos. Son 2 libros muy buenos que hablan de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Manon. Gracias por compartirnos todos tus conocimientos, tu experiencia y sobre todo, desde que te solicitamos tener esta conferencia,
pues la ilusión y el cariño que le has puesto se ve claramente y te lo agradecemos muchísimo. Agradecemos a todos los papás que nos han acompañado, a todos los colegios, especialmente al Liceo de Monterrey, que nos ha apoyado en todo este ciclo de conferencias para la transmisión y retransmisión en todos los lugares de México. Y bueno, finalmente, de parte del Colegio Fontanar, el Kinder Quidú y el Colegio Álamos, que conformamos el Grupo Educativo ITER, les deseamos que se lleven una buena reflexión de esta conferencia. Esas 5 Cs vale la pena revisarlas, ahí papá y mamá, cómo le estamos viviendo, para ser mejores y decidir nosotros cuál es esa nueva normalidad que queremos vivir. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Muchas gracias.